convertía la promesa en algo cada vez menos lógico. Abraham seguía sin hijo. Y entonces abrió su corazón delante de Dios. Le dijo en esencia que seguía sin descendencia y que un siervo de su casa terminaría siendo su heredero. No era rebeldía total, era cansancio. Era la voz de alguien que había caminado mucho y empezaba a sentir el peso del retraso. Dios lo llevó afuera y le dijo que mirara el cielo, que contara las estrellas si podía y que así sería su descendencia. Esa escena es inolvidable. Un hombre anciano con un vientre estéril en su historia, mirando un cielo imposible de contar. Dios confrontando su limitación con una imagen de abundancia desbordante. Y entonces aparece una de las declaraciones más decisivas de toda la Biblia. Abraham creyó a Dios, y eso le fue contado por justicia. No dice que Abraham entendió. No dice que Abraham calculó probabilidades. No dice que Abraham tenía evidencia biológica que respaldara la promesa. Dice que creyó, y eso vuelve su historia inmortal. Porque su grandeza no se basó en lo que podía producir, sino en a quién decidió creerle cuando la realidad parecía cerrada. Pero incluso después de eso, la tensión continuó, la espera seguía, Sarai seguía sin concebir. Y cuando la promesa tarda, el ser humano suele intentar ayudarla con sus propias manos. Ese fue uno de los errores más dolorosos de esta historia. Sarai propuso que Abraham tuviera un hijo por medio de Agar, su sierva egipcia, y Abraham aceptó. El resultado fue Ismael. Humanamente parecía una solución, espiritualmente era una interferencia. Habían tratado de producir con estrategia humana lo que solo podían hacer por intervención divina, y aquí la historia golpea fuerte, porque revela una verdad incómoda. Incluso las personas llamadas por Dios pueden cometer el error de fabricar atajos cuando la espera se vuelve insoportable. El problema es que los atajos nunca resuelven realmente la tensión espiritual, solo la complican. Lo que siguió fue dolor, fricción, celos, heridas y relaciones fracturadas. Porque cuando intentamos forzar lo prometido fuera del tiempo de Dios, casi siempre terminamos generando consecuencias que se extienden mucho más de lo que imaginábamos. Abraham seguía siendo parte del plan de Dios, sí, pero eso no significa que sus decisiones equivocadas fueran neutras. La fe auténtica no consiste solamente en creer la promesa. También consiste en resistir la tentación de reemplazarla con una versión fabricada por nuestra desesperación. Cambio de nombre, Masasian, Dacesuna Vijo Biosieres, Asirio Sobieres Oresedil Seif. Cambio de nombre, Masasí Sobieres Osirio Sobieres Osiesion de Soldiesos Sians. Y entonces vino uno de los momentos más solemnes de toda la historia. Dios volvió a hablar y cambió sus nombres. Abraham pasó a llamarse Abraham y Sarai pasó a llamarse Sara. El significado era profundo. Ya no se trataba solo de personas con un pasado, sino de identidades marcadas por el pacto. Cambiar el nombre era cambiar la historia. Era como si Dios estuviera diciendo, tu presente todavía no refleja lo que prometí, pero desde ahora cargarás una identidad alineada con ese futuro. Abraham significaba padre de multitudes. Y eso es demoledor, porque en el momento del cambio todavía no tenía al hijo de la promesa. Su nombre empezó a declarar algo que sus ojos todavía no veían. ¿Cuántas veces debe haber sido incómodo eso? Presentarse como padre de multitudes sin haber visto el cumplimiento total. Pero ahí está precisamente la esencia de la fe bíblica, llevar por dentro una verdad que el mundo todavía no puede confirmar. Dios estableció su pacto con Abraham. Le reafirmó que Sara tendría un hijo, y Abraham se rió. Esa risa no fue simple burla, fue el choque brutal entre la promesa y la biología. Él tenía 100 años, Sara rondaba los 90. Humanamente era ridículo, era demasiado tarde, era completamente improbable, pero lo que para el cuerpo era imposible, para Dios seguía estando dentro del plan. Y finalmente ocurrió. Sara concibió, el hijo prometido nació, y lo llamaron Isaac. El nombre está cargado de significado porque se relaciona con la risa.
La risa de la incredulidad fue transformada en la risa del asombro. Lo que antes parecía absurdo, ahora estaba llorando en sus brazos como un bebé real. La promesa ya no era una idea, tenía rostro, tenía voz, tenía nombre. Imagínate ese momento. Décadas esperando, años de silencio, temporadas de duda, errores en el camino, esperanzas agotadas, y de pronto el milagro sucede cuando ya nadie razonable lo esperaría. Eso convierte el nacimiento de Isaac en algo más grande que una alegría familiar. Era la prueba viva de que Dios no había olvidado ni una sola palabra de lo que había dicho. Isaac no era solo un hijo, era el símbolo visible de la fidelidad de Dios. Cada vez que Abraham lo miraba, veía la evidencia de que la promesa había sobrevivido al tiempo, al envejecimiento, a los tropiezos humanos y a toda lógica limitada. Pero justo cuando parece que la historia por fin entrará en reposo, llega la prueba más impactante de todas. Dios le pidió a Abraham algo que atraviesa el alma solo de escucharlo: que tomara a su hijo, su único hijo, el que amaba, Isaac, y lo ofreciera en sacrificio. No hay forma de suavizar esa escena. Es brutal, es desconcertante, es una prueba que parece ir directamente contra todo lo que Abraham había esperado, sufrido y recibido. El hijo prometido, el hijo del milagro, el hijo por quien había esperado toda una vida. Ahora Dios lo pedía. Aquí la historia alcanza un nivel de tensión incomparable, porque ya no se trata de dejar una tierra, ya no se trata de esperar una promesa, ahora se trata de soltar la promesa misma. Y Abraham se levantó temprano. Ese detalle estremece, no porque no le doliera, sino porque revela la profundidad de su obediencia. Tomó la leña, llevó a Isaac y caminó hacia el monte Moría. Podemos imaginar el silencio pesado de ese trayecto. Cada paso debió ser un combate interior. Cada mirada a Isaac debió atravesarlo por dentro, y entonces vino una de las preguntas más devastadoras de toda la historia. Isaac le dijo: «Aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero?». Y Abraham respondió: «Dios proveerá». Esa frase concentra todo: dolor, fe, oscuridad, confianza, temblor, esperanza. Abraham no tenía todas las respuestas, pero seguía creyendo que, de alguna manera, Dios no iba a traicionar su propio propósito. Llegaron al lugar. Abraham levantó el altar, puso la leña, ató a Isaac, alzó el cuchillo, y justo en ese instante, cuando la obediencia había llegado al límite, la voz de Dios detuvo su mano. Abraham no debía tocar al muchacho. La prueba había revelado que su temor de Dios era real. Entonces vio un carnero atrapado en un zarzal y lo ofreció en lugar de su hijo. ¡Qué escena tan desbordante! El monte del dolor se convirtió en el monte de la provisión. El lugar del sacrificio imposible se convirtió en el lugar donde Dios mostró que Él mismo proveería. Esa no fue solo una liberación emocional para Abraham. Fue una declaración eterna. La fe verdadera no idolatra ni siquiera las bendiciones recibidas. Abraham había demostrado que amaba más al dador que al regalo. Después de eso, la historia de Abraham quedó sellada para siempre. Ya no era simplemente el hombre que salió de Ur, era el padre de la fe. El hombre que creyó cuando no había hijos, el hombre que esperó cuando todo parecía tarde, el hombre que recibió lo imposible, el hombre que estuvo dispuesto a devolverlo todo si Dios lo pedía. Y eso es lo que hace su vida tan impactante. Abraham no fue grande porque nunca dudó, sino porque siguió caminando aún en medio de la duda. No fue grande porque nunca falló, sino porque no abandonó la voz que lo llamó. No fue grande por controlar el futuro, sino por confiar en Dios cuando el futuro no tenía forma. Su vida demuestra que la fe no es una emoción bonita para días tranquilos. La fe es una fuerza salvaje, incómoda, costosa y transformadora. Te hace salir de lugares seguros, te obliga a enfrentar esperas humillantes, te confronta con tus atajos, te cambia el nombre antes de cambiar las circunstancias. Y a veces te lleva al punto donde descubres si amas la promesa
o al Dios que la prometió. Por eso Abraham sigue hablando con tanta fuerza hasta hoy, porque todos en algún momento enfrentamos una versión de su historia, un llamado que no entendemos, una espera que parece demasiado larga, un silencio que nos desgasta, una tentación de fabricar soluciones, un milagro que parece tardío y una prueba que nos pregunta qué es lo que realmente ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Abraham nos enseña que el verdadero poder no está en tenerlo todo resuelto, sino en seguir avanzando cuando no lo está. Que la fe más profunda no siempre grita, muchas veces simplemente se levanta temprano y obedece. Y que cuando Dios promete, ni el tiempo, ni la esterilidad, ni el miedo, ni la edad, ni la lógica humana tienen la última palabra. Porque al final, la historia de Abraham no se trata solo de un patriarca antiguo. Se trata de un hombre que dejó atrás lo visible para abrazar lo eterno. De un hombre que aprendió que la promesa de Dios puede tardar, pero nunca llega tarde. Y de un hombre que descubrió, en la prueba más dura de su vida, que cuando todo parece perdido, Dios todavía puede proveer. La historia de Abraham, el hombre que lo dejó todo para obedecer una voz. Imagínate tener una vida ya construida, una tierra conocida, una familia establecida, una rutina segura, y de pronto escuchar una voz que te exige dejarlo todo sin mostrarte el mapa completo. No una parte, no una pequeña comodidad. Todo, tu tierra, tu gente, tu seguridad, tu futuro visible. Ahora imagina obedecer, sin pruebas, sin garantías humanas, sin saber a dónde vas, solo con una promesa. Así comienza la historia de Abraham, no con una espada en la mano, no con una corona sobre su cabeza, no con un ejército detrás de él, sino con algo mucho más difícil, una fe capaz de caminar cuando todavía no hay certezas. Y eso es precisamente lo que hace esta historia tan brutalmente poderosa. Porque la vida de Abraham no trata simplemente de un hombre antiguo que creyó en Dios. Trata de un hombre que fue arrancado de lo normal para convertirse en el inicio de algo gigantesco. Un hombre que tuvo que esperar cuando todo parecía tarde, confiar cuando todo parecía ilógico y entregar lo más amado cuando por fin había recibido la promesa. La historia de Abraham no es cómoda, no es ligera, no es predecible. Es una historia que golpea porque habla del precio de creer de verdad. Quédate hasta el final, porque cuanto más avanza esta historia, más intensa se vuelve. Verás llamados imposibles, silencios dolorosos, errores humanos, promesas casi absurdas, nacimientos milagrosos, pruebas insoportables y una escena final tan estremecedora que ha sacudido a generaciones enteras. Porque Abraham no solo fue el padre de una nación, fue el hombre que tuvo que demostrar hasta dónde podía llegar su fe cuando todo dentro de él seguramente gritaba que se detuviera. Antes de convertirse en Abraham, era Abram. Y antes de ser recordado por millones, era simplemente un hombre viviendo en un mundo lleno de costumbres, tradiciones y dioses ajenos al verdadero Dios. Vivía en Ur de los Caldeos, una región desarrollada, importante, con estructura, comercio y una vida ya organizada. No era un vagabundo sin raíces, no era un improvisado. Tenía un entorno, una familia, un lugar en el mundo, y eso hace que su llamado sea todavía más impactante. Porque dejar el caos es difícil, sí, pero dejar la comodidad puede ser aún más difícil. Muchas personas claman por cambios mientras viven mal, pero cuando alguien está instalado, cuando ya construyó una vida entendible, cuando conoce el terreno y sabe cómo sobrevivir, salir de ahí exige una clase de valentía distinta. No es la valentía del desesperado, es la valentía del que renuncia a lo conocido por una voz que no le entrega todos los detalles. Abraham estaba casado con Sarai y había un dolor silencioso marcando su historia. No tenían hijos. En aquella época, eso no era una simple frustración privada, era una herida profunda, una carga social, emocional y familiar. El tiempo pasaba y la promesa de descendencia parecía cada vez más absurda, incluso antes de ser pronunciada.
Ese vacío iba a convertirse justamente en el escenario donde Dios mostraría su poder. A veces las historias más grandes empiezan con una ausencia, con algo que falta, con un espacio que duele. Y en el caso de Abraham, el lugar donde más incapaz se sentía sería exactamente el lugar donde Dios levantaría una promesa tan enorme que rompería toda lógica humana. Entonces ocurrió. Dios le habló y no le pidió una oración sencilla ni un pequeño ajuste en su rutina. Le dijo que dejara su tierra, su parentela y la casa de su padre y que fuera a la tierra que él le mostraría. No le mostró primero el destino para después pedirle obediencia. Le pidió obediencia primero. Eso cambia todo, porque es fácil dar pasos cuando ya viste el resultado. Es fácil moverse cuando tienes garantías, fechas, contratos, señales visibles y aprobación externa. Pero Abraham recibió una instrucción y una promesa, nada más. Dios le prometió que haría de él una gran nación, que lo bendeciría, que engrandecería su nombre y que por medio de él serían benditas todas las familias de la tierra. Era una promesa inmensa, gigante, desproporcionada frente a la realidad que Abraham tenía delante. Porque, seamos honestos, ¿cómo se convierte en padre de una gran nación alguien que ni siquiera puede tener un hijo? Ahí estaba el choque. La promesa sonaba gloriosa, pero su vida presente parecía contradecirla por completo. Y, aún así, Abraham se fue. Eso es impactante, no porque caminar sea raro, sino porque caminar sin controlar el futuro sí lo es. Dejó atrás seguridades visibles para seguir una voz invisible. No porque entendiera todo, sino porque decidió confiar. Ese fue el verdadero nacimiento de su historia. No cuando recibió una bendición pública, no cuando vio el milagro, sino cuando obedeció sin tener todavía nada en la mano. Hay momentos en los que la fe no se ve como emoción, ni como gritos, ni como frases inspiradoras. Se ve como un hombre empacando, despidiéndose, cerrando ciclos y avanzando hacia un lugar que todavía no conoce. Abraham llegó a la tierra de Canaán, y allí Dios volvió a hablarle, reafirmando que esa tierra sería para su descendencia. Abraham construyó altares. Ese detalle parece pequeño, pero no lo es. Los altares eran memoria, adoración, marca espiritual. Eran la evidencia de que Abraham no solo estaba viajando físicamente, sino también levantando una historia de fe paso a paso. Pero aquí aparece una de las primeras grandes tensiones de esta historia. Recibir una promesa no significa vivir sin problemas. La tierra prometida no era un paraíso libre de conflictos. Había hambre, había incertidumbre, había peligro, y cuando llegó una hambruna, Abraham descendió a Egipto. Es importante detenerse aquí, porque muchas veces pensamos que la fe verdadera elimina la presión, cuando en realidad muchas veces la presión revela cuánto nos falta crecer. Y eso le ocurrió a Abraham. En Egipto, por miedo a perder la vida, pidió a Sarai que dijera que era su hermana. Técnicamente había un vínculo familiar, sí, pero el motivo era el miedo. Abraham, el hombre de la promesa, actuó desde la inseguridad. El hombre que había obedecido una voz divina ahora temía por su pellejo. Y aquí la historia se vuelve profundamente humana, porque Abraham no aparece como un personaje plano, perfecto e inquebrantable. No, aparece como alguien real, capaz de obedecer con grandeza en un momento y de tambalear por miedo en otro. Ese contraste le da una profundidad brutal a su vida. Nos demuestra que tener fe no significa no luchar con la debilidad. Significa seguir caminando aun cuando tus reacciones todavía no están completamente transformadas. A pesar de sus fallas, Dios siguió sosteniendo la promesa. Eso no justifica el error de Abraham, pero sí revela algo poderoso sobre el carácter de Dios. La fidelidad divina no depende de que el ser humano sea impecable. Si dependiera de eso, la historia terminaría demasiado rápido. Más adelante, Abraham y Lot, su sobrino, crecieron tanto en posesiones y ganado que la tierra ya no era suficiente para ambos. Los pastores de uno y otro comenzaron a pelear. Era una situación perfecta para que estallara una lucha por el control, el territorio y la ventaja. Pero Abraham sorprendió.
En lugar de imponer autoridad, le dio a Lot la primera elección. Le ofreció decidir hacia dónde ir y él tomaría el camino restante. Eso parecía una desventaja estratégica. Lot escogió la llanura fértil del Jordán, la parte que a simple vista se veía mejor. Abram quedó con lo que parecía menos atractivo, y aquí hay una enseñanza poderosa. A veces las personas se apresuran por elegir lo más brillante a la vista, sin entender lo que hay detrás. Lot vio fertilidad, no midió corrupción, vio abundancia, no percibió el peligro moral de Sodoma. Abram, en cambio, dejó espacio para que Dios definiera el verdadero valor del futuro. Después de que Lot se separó, Dios le dijo a Abram que levantara los ojos y mirara al norte, al sur, al oriente y al occidente, porque toda esa tierra sería suya y de su descendencia. ¡Qué momento tan fuerte! Primero suelta, primero renuncia al control, primero evita la pelea innecesaria. Y luego Dios amplía la visión. Hay personas que pierden promesas por querer asegurarlas con ansiedad. Abram nos muestra otra cosa, que a veces la grandeza llega cuando dejas de luchar como si todo dependiera de tu fuerza. Poco después, Lot fue capturado en medio de un conflicto entre reyes. Abram pudo haber dicho, él tomó su decisión, que enfrente las consecuencias, pero no lo hizo. Reunió hombres entrenados de su casa, salió en persecución y rescató a Lot. Este momento es impresionante porque revela una faceta menos mencionada de Abram. No solo era un hombre de fe, también era valiente, estratégico y capaz de actuar con firmeza. No era un soñador pasivo, sabía cuándo esperar y también cuándo pelear. Sabía construir altares, pero también liderar una operación de rescate. Después de esa victoria, el rey de Sodoma quiso recompensarlo, pero Abram rechazó enriquecerse por medio de él. No quería que nadie dijera después, yo hice rico a Abram. Ese detalle pesa muchísimo. Abram entendía que su identidad y su futuro no debían quedar atados a manos equivocadas. No quería que la fuente de su bendición quedara confundida. Y entonces aparece una figura misteriosa, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, quien bendijo a Abram. La escena transmite algo poderoso. En medio de guerras, decisiones y tensiones humanas, había una dimensión espiritual mucho más grande en juego. Abram no estaba viviendo una simple travesía personal. Su historia se estaba conectando con algo eterno. Pero entonces llegó el verdadero campo de batalla de Abram. No fue Egipto, no fue la guerra, no fue la separación con Lot, fue la espera. Pasaba el tiempo y el hijo prometido no llegaba. Esa es la clase de prueba que desgasta por dentro, porque una batalla visible puede ser intensa, pero una promesa demorando años puede quebrar silenciosamente el alma. Cada amanecer sin respuesta, cada temporada que pasa, cada señal biológica del envejecimiento